Bienvenidos a un video más de Matemáticas para Todos. En esta ocasión vamos a hablar de los máximos y de los mínimos de una función y de manera especial en este video vamos a ver cómo calcular el mínimo de una función. Vamos a iniciar con una definición que dice, se dice que una función f de x tiene un mínimo local llamado m en un punto x0 si para cada x que pertenece al intervalo abierto a, b, f de x0 es menor o igual que f de x. A modo de ilustración, para esta definición vamos a utilizar el siguiente ejemplo. Tenemos una ecuación que es f de x igual a 3x cuadrada menos 2x más 5. Como podemos observar, la gráfica de esta ecuación es una parábola que alcanza su máximo en el punto 0.33, 4.67, que alcanza su mínimo en el punto 0.33, 4.67. Si nos damos cuenta, el valor x0 al que hace referencia la definición es x0 igual a un tercio, que es 0.33, que es precisamente el valor que se encuentra entre 0 y 1, justo a esta distancia aproximadamente, que es 0.33, y en este valor es donde la función va a alcanzar el mínimo. Pero ¿cuánto vale ese mínimo? Ese mínimo lo obtenemos evaluando x0, 0.33, en la función original, y aquí nos quedaría f de x0 igual a f de un tercio igual a menos 3 por un tercio al cuadrado, lo que nos manda el valor de x, menos 2 por un tercio más 5. Al hacer todas estas operaciones nos da un resultado de 4.67. Entonces es así como obtenemos estas coordenadas. En el punto x0 igual a 0.33 o un tercio, hay un mínimo y el valor de ese mínimo es 4.67. Ahora bien, aquí nosotros obtuvimos por simple inspección viendo la gráfica, pero hay ocasiones en que no es tan sencillo obtener el valor mínimo. Vamos a hacer de manera analítica, utilizando el criterio de la primera derivada, este ejercicio. Observemos muy bien. Cálculo de un mínimo por el criterio de la primera derivada. Ok, retomando el ejemplo que estábamos planteando, tenemos que es f de x igual a 3x cuadrada menos 2x más 5. Paso número 1, derivamos la función, la cual nos queda f' de x igual a 6x menos 2. Acordemos cómo derivamos. Tenemos el primer término, la derivada de 3x cuadrada, el 2 multiplica el 3, me da 6. Se reduce el exponente, en 2 menos 1 me quedaría 1, por lo tanto queda 6x. La derivada de una constante por una variable es la constante y me queda menos 2. La derivada de una constante es 0 y me queda 0. Entonces, por lo tanto, ya no la coloco y me queda f' igual a 6x menos 2. Paso número 2. Se iguala a 0 la derivada. Observemos muy bien que la derivada f' de x igual a 6x menos 2 la igualamos a 0. Paso número 3, y este es muy importante. Se despeja el valor de x para encontrar los puntos críticos. Acordémonos que los puntos críticos son los valores de x para los cuales la derivada se hace 0, o dicho de otra manera, los valores de x que satisfacen esta ecuación. Para ello, vamos a despejar la x de esta ecuación. ¿Cómo le hacemos? Este menos 2 va a pasar como más 2, y este 6 que está multiplicando al valor de x pasa dividiendo. Entonces quedaría x igual a 2 entre 6 igual a un tercio, sacándole mitad al 2 es 1 y mitad al 6 es 3. Un tercio, 1 entre 3 es un decimal periódico, me da 0.3333.
podemos usar tan solo 2 decimales o un tercio. Eso ya es a gusto de cada uno de ustedes. Paso número 4. Vamos a calcular el valor mínimo. Para poder calcular el valor mínimo, vamos a construir la siguiente tabla para modo de ejemplificar el proceso. Esta tabla va a tener 4 columnas y va a tener 4 renglones. En el encabezado de la segunda columna voy a colocar valor izquierda. En el encabezado de la tercera columna coloco punto crítico. Y en el encabezado de la cuarta columna coloco valor derecho. Después coloco en la segunda fila, en el segundo renglón, valores de X. Ok, ¿qué significa esto? Coloco primero el punto crítico. Acuérdense que mi punto crítico que había despejado de la derivada me daba un tercio. Ese es el primero que voy a colocar. Acto seguido, voy a colocar un valor que esté a la izquierda de un tercio. Este caso es el 0. ¿Qué valor? Puede ser el que ustedes quieran siempre y cuando sea menor a un tercio. En este caso coloco el 0 para modo de que es el más sencillo de evaluar. Y ahorita lo vamos a ver por qué. Pero siempre el 0 es, de alguna manera, el que está a la izquierda de un tercio. O cualquier valor, repito, puede ser hasta menos 1, menos 2, el que ustedes quieran. Yo en particular prefiero el 0 en esta ocasión. Ahora colocamos un valor a la derecha de un tercio, que es en este caso el 1. Puede ser el 2, el 3, el 4, el que ustedes gusten, como ya les he dicho, pero siempre y cuando esté a la derecha. Es decir, que sea mayor o igual a un tercio. Ahora bien, en el tercer renglón voy a colocar f' de x. Si acordémonos que f' es la derivada, 6x menos 2. ¿Qué voy a hacer a continuación? Voy a tomar el valor 0 y lo voy a evaluar en la derivada. Observe muy bien, f' de 0 es igual a 6 por 0 menos 2. Entonces me quedaría 6 por 0, 0 menos 2 me da menos 2 o nos da menos 2. Nos da un resultado de menos 2. ¿Ok? Ese menos 2 lo voy a colocar precisamente debajo del 0. Porque al final de cuentas lo que hice fue evaluar el 0 en la derivada y me dio resultado menos 2. Acto seguido voy a tomar el 1 y lo voy a evaluar de igual forma como hice con el 0, pero ahora en su derivada. F' de 1 es igual a 6 por 1, 6 menos 2 me da 4. Ese valor 4 lo voy a colocar justo debajo del 1. Ahora bien, vamos a fijarnos en lo siguiente. El signo del 2 es negativo y se va a colocar justo debajo del menos 2, aquí. Lo que me interesa de estos dos valores únicamente es su signo. En el primer caso me dio negativo. En el segundo caso me da positivo. Ahora, fíjese muy bien el criterio. Si el signo del valor izquierdo es negativo y el del valor derecho es positivo, entonces la función alcanza un mínimo. Fíjese muy bien, cuando yo paso de negativo a positivo, la función alcanza un mínimo. ¿Y ese mínimo cómo lo voy a calcular? Acordémonos que la función original es f de x igual a 3x cuadrada menos 2x más 5. Entonces lo que tengo que hacer únicamente es sustituir f de un tercio, que es igual a 3 por un tercio al cuadrado, menos 2 por un tercio más 5, es igual a 14 tercios. Si yo hago esta división, nos queda 4.67. Por lo tanto, el valor mínimo que alcanza la función es m, lo representamos con m minúscula, igual a 4.67. ¿En dónde lo alcanza? En el punto x0 igual a un tercio. Y es así como llegamos al resultado de nuestros ejercicios. Bien, jóvenes, espero que este video sirva para sus tareas y actividades académicas. Nos vemos
en la próxima.